¿Qué esconden realmente las murallas de Jericó? Incluso antes de leer un solo versículo o de ver una foto en blanco y negro de una excavación, esa pregunta ya abre una puerta, no a un secreto trivial, sino a un entrelazado de piedras, polvo, historias humanas y una voz que reclama ser escuchada. Hay capas de tiempo apiladas unas sobre otras, como páginas rígidas en un libro antiguo. Debajo de ellas, a veces laten testimonios que hacen tambalear certezas y despiertan asombro. Jericó no es solo un montón de ruinas, es un testigo mudo que guarda tragedias, decisiones, incendios y también un relato que ha movido a generaciones enteras. Imagina por un momento una ciudad que fue habitada durante milenios, casas alineadas en terrazas, cisternas que guardaban agua como pulmones, calles que subían y bajaban siguiendo el contorno del tel. Los arqueólogos llaman a ese montículo un tel, un montículo formado por la sucesión de ciudades edificadas una encima de otra. Jericó es uno de los tels más antiguos del mundo. Cuando miras sus estratos ves, literalmente, 11.000 años de vida humana comprimidos en capas, desde aldeas neolíticas hasta fortificaciones del bronce. Esa acumulación incremental convierte a Jericó en un archivo. Allí se lee la historia de la ocupación humana desde la prehistoria hasta el segundo milenio antes de Cristo. Si nos detenemos en las murallas, descubrimos que no hablan con una sola voz. La ciudad posee trazas de una muralla neolítica, una obra colosal hecha con un intento temprano de defensa que ya asombraba a quienes hoy la estudian. Pero la muralla que nos interesa especialmente, la que más dialogue con el relato bíblico de Josué, es la de la Edad del Bronce. No es simplemente un muro recto de piedra, era un sistema complejo, casi una pequeña ingeniería militar. Hablamos de un glacis, una inclinación exterior diseñada para impedir y demorar a un asaltante, de un muro de contención de piedra sólidamente asentado en la base, y sobre él se elevaba, como una corona frágil, una muralla de adobe, ladrillos secados al sol. Entre la piedra y el adobe existía un espacio particular, habitaciones, corredores que parecían integrados a la propia fortificación. Era posible vivir dentro del espesor del muro. En otras palabras, la muralla era, al mismo tiempo, defensa y vivienda. Esa arquitectura explica una de las imágenes más desconcertantes del relato, la casa en la muralla. Cuando leemos la historia de Rahab en Josué 2, nos encontramos con una mujer cuyo hogar estaba literalmente encajado en las defensas de la ciudad. Era un lugar estratégico y a la vez vulnerable. La combinación entre muro de piedra y muralla de adobe ofrecía una especie de cámara intermedia donde se construían habitaciones. Allí vivían personas que, si eran descubiertas por un enemigo, estarían ambas, protegidas por la infraestructura y expuestas por su ubicación. Las excavaciones históricas en Jericó forman una sucesión de voces científicas que a su vez son un diálogo con el texto bíblico. En la década de 1930, John Garstang trabajó en el tel y describió, con sus técnicas y sus fechas, una destrucción que muchos vincularon con el relato de la conquista de Josué. Más tarde, en los años 50, Kathleen Kenyon reexaminó el sitio con otros métodos estratigráficos y llegó a conclusiones distintas que pusieron en cuestión la cronología clásica. Kenyon sostuvo que ciertos estratos no se correspondían con la época tradicionalmente asociada al asalto de Jericó. En décadas recientes, investigaciones adicionales, entre ellas las dirigidas o discutidas por arqueólogos como Brian Wood y Lorenzo Nigro, han reabierto la discusión aportando nuevos datos y reinterpretaciones. Hay quienes, como Titus Kennedy, han analizado la posibilidad de que un sismo haya sido factor en el colapso. Otros insisten en que los hallazgos arqueológicos coinciden en varios puntos con la narrativa bíblica. El resultado es una conversación académica viva. No hay una unanimidad que cierre el debate, pero sí hay coincidencias materiales que merecen ser ponderadas. Piensa en cómo se organiza la evidencia en una excavación. Primero aparece la piedra vieja, luego un talud de barro, y al pie del muro, pilas de ladrillos caídos formando escollos rojizos que contrastan con la piedra gris de la base. Esa imagen aparece una y otra vez en los informes. Capas de adobe derrumbadas que yacen frente a un muro pétreo. En algunos lugares, sobre esas pilas de ladrillos hay una capa de ceniza o carbón, una prueba clara de incendio. Los tijerales, las vasijas y los granojarros, hallados en niveles sellados por la destrucción, conservan huellas de calor. Se han encontrado también silos y jarras con grano en contextos que parecen no haber sido saqueados,
recipientes cerrados, almacenados, como si sus dueños los hubiesen dejado en un momento de prisa o de catástrofe repentina. Si una ciudad sucumbe de manera súbita, por ataque, incendio o temblor, es plausible que los alimentos queden donde estaban. Pero volvamos a la narración. Antes de que las trompetas resonasen y las murallas se vinieran abajo, hubo un primer movimiento, silencioso y decisivo. Josué envía espías a Jericó. Josué 2:1. Esos hombres se esconden, buscan información y terminan refugiándose en la casa de Rahab, la cual, nos dicen los textos, estaba en la muralla. Rahab protege a los hombres, los esconde, los engaña si es necesario y a cambio pide misericordia para ella y su familia cuando la ciudad sea tomada. Su señal será una cuerda escarlata colgada desde la ventana, una marca de identificación y esperanza. Josué 2:18. Esa cuerda, dentro del relato, no es un detalle menor, es un hilo que une rescate y obediencia, un símbolo que atraviesa el muro de ladrillo y la historia de salvación. La crónica bíblica sigue con un hecho que pretende ser memorable y dramático: el cruce del Jordán. Los israelitas, guiados por el arca, atraviesan el río cuando sus aguas se detienen, formando un lecho seco. Josué 3. Es un acontecimiento que configura el marco teológico de la conquista. Dios abre paso, concede victoria y ordena obediencia. Y luego vienen las instrucciones peculiares para el asedio. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, y el séptimo día marchar 7 veces mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Tras un clamor unánime, las murallas caen. Josué 6:20. El texto describe cómo se produce el derrumbe. Las murallas se derrumbaron y la ciudad fue tomada. En la narración, Rahab y su familia quedan salvadas porque ella ayudó a los espías y colgó la señal acordada. ¿Qué ocurre cuando confrontamos esa secuencia con la arqueología? Aquí es donde el terreno se vuelve fascinante y al mismo tiempo delicado. Hay puntos de contacto que parecen sugerir una convergencia: la existencia de una muralla construida con un muro pétreo en la base y un revestimiento de adobe encima, la presencia de habitaciones en el espesor del muro, pilas de ladrillos derribados que yacen hacia afuera del muro pétreo, capas de ceniza que podrían indicar incendios intensos, y contextos con material de almacenamiento no saqueado. En algunos sectores excavados se ha identificado una sección de muralla que, por su disposición y por restos arquitectónicos, resulta compatible con la idea de una casa pegada al muro. Para quienes leen el texto bíblico junto a los informes arqueológicos, estas coincidencias son signos que invitan a una lectura atenta. Aún así, hay que decirlo con claridad: coincidencia no es prueba concluyente de intervención sobrenatural. La arqueología puede decirnos cómo colapsaron los muros, qué materiales se usaron, si hubo fuego, si hubo movimientos sísmicos. Puede datar capas, proponer cronologías y reconstruir eventos. Pero no puede, por sí sola, afirmar con certeza qué intenciones divinas estuvieron en juego. Esta es una línea que separa el análisis científico de la interpretación teológica. Ambos pueden dialogar, enriquecerse y sorprenderse mutuamente, pero cada uno conserva sus límites. Sigamos en detalle por la evidencia material. En varias campañas se han observado ladrillos de adobe caídos en dirección exterior, formando una ladera de barro al pie del muro de piedra. Ese patrón es significativo. Si una muralla de adobe se viene abajo y sus fragmentos quedan amontonados hacia afuera, se produce exactamente la escena que la narración describe: muros que caen hacia afuera. Es un dato arquitectónico que, por su lógica física, aparece en diversos contextos helenísticos y de otras épocas, cuando la capa superior de materiales más ligeros se despega y derrumba. Complementando esa observación, la presencia de una capa de ceniza inmediatamente sobre las capas de colapso sugiere que, tras la caída, hubo combustión. Las temperaturas alcanzadas aparecen en ciertos materiales que muestran signos de haber sido sometidos a fuego intenso. Además, los depósitos de grano en silos y vasijas cerradas, situadas por debajo de la capa de destrucción, hablan de una población que, de pronto, no llegó a recoger sus provisiones. ¿Significa eso que la ciudad fue sorprendida? Posiblemente, y eso encaja con el relato que habla de un asalto y un incendio repentino. Entre los hallazgos que excitan la imaginación de muchos, está lo que los arqueólogos han identificado como una sección del acceso o puerta principal que nunca fue reconstruida.
Una puerta que ha quedado sellada por los escombros, una entrada que el tiempo no volvió a abrir. Si la puerta quedó tal como estaba después del evento de destrucción, eso plantea preguntas sobre el destino de los habitantes y sobre la violencia del suceso. Por otro lado, una casa localizada en el propio espesor del muro y que muestra señales de haber sido ocupada y luego afectada por la destrucción, resulta coherente con la existencia de una vivienda que, por su ubicación, podía ser tanto residencia como punto de vigilancia. Es legítimo, en este punto, mencionar a los investigadores que han contribuido a estas lecturas. John Garstan fue uno de los primeros en excavar y documentar una destrucción que él interpretó como coherente con una conquista a finales de la Edad del Bronce. Kathleen Kenyon, con un método estratigráfico más fino, replanteó cronologías y desafió lecturas apresuradas, afirmando que ciertos estratos no coincidían temporalmente con la data tradicional del relato bíblico. En las últimas décadas, arqueólogos como Brian Wood y Lorenzo Nigro han aportado nuevas excavaciones y análisis, abriendo la puerta a reinterpretaciones que buscan conciliar la arqueología con la narrativa bíblica en términos más próximos a la cronología tradicional. Titus Kennedy y otros han explorado la posibilidad de que movimientos sísmicos contribuyeran al colapso, lo que ofrecería una explicación natural para un derrumbe masivo. Cada nombre aquí no es un dogma, es parte de una conversación que todavía se desarrolla. Al mirar esos debates, queda claro que la arqueología no trabaja con certezas absolutas, más bien propone hipótesis sopesadas y discutidas. Los datos arqueológicos se ajustan a múltiples interpretaciones según la cronología que uno adopte y según la metodología empleada. Si se acepta una cronología que ubique la conquista en torno a mediados del segundo milenio antes de Cristo, algunos de los hallazgos encajan. Si se adopta la cronología propuesta por Kenyon, las piezas no calzan de la misma manera. Aún así, tanto si uno acepta la datación tradicional como si no, hay rasgos arquitectónicos y materiales que plantean una pregunta poderosa. ¿Por qué tantas características concretas, habitación en el muro, muros que caen hacia afuera, capa de ceniza, depósitos de grano sin remover, aparecen juntas en el estrato de destrucción de Jericó? Más allá de las fechas y de la discusión técnica, existe un detalle humano que atraviesa todo esto y que convierte la investigación en algo más que datos. La figura de Rahab. No es solo un nombre en una estela. En el relato bíblico, ella representa sorpresa y reversión. Una mujer de la ciudad, una persona que vivía dentro de la muralla, se convierte en el punto de encuentro entre el secreto militar, los espías de Israel y la misericordia. Rahab protege a quienes la visitan, los esconde bajo las vigas, arriesgando su vida. Su acción no es un detalle menor para la historia de la conquista. Es la puerta moral que abre la posibilidad de salvación para ella y su familia. La arqueología puede decirnos que hubo una casa en la muralla, que esa casa pudo albergar a personas en circunstancias clandestinas. La Biblia añade el gesto moral de una mujer que apuesta por la alianza con Dios de Israel, y por eso recibe promesa de vida. Hay un símbolo concreto que une arqueología y texto: la cuerda escarlata que Rahab cuelga desde su ventana. Josué 2:18. Desde la perspectiva arqueológica, no recuperamos una cuerda con ese color. Lo que sí hallamos es una estructura arquitectónica donde, en una ventana que daba al exterior o a la calle, fácilmente podría haber colgado una marca visible desde la distancia. La combinación entre la casa abierta al muro y la posibilidad de marcarla coincide con la imagen narrativa. La cuerda, además, es un símbolo de misericordia dentro del relato, un signo que permite que la muerte pase de largo y la vida permanezca. Mientras estas conexiones cobran fuerza en la imaginación, los críticos llaman a la prudencia. No todo lo que parece encajar implica que el relato bíblico sea exactamente una crónica histórica en todos sus detalles. Hay discusiones metodológicas sobre calibración de radiocarbono, sobre interpretación de capas, sobre el significado de sellos estratigráficos. Algunos elementos que parecen ser evidencia de destrucción violenta podrían ser resultado de procesos graduales o de distintos episodios superpuestos. La arqueología, entonces, invita a la humildad interpretativa. Sin embargo, para quienes leen la escritura con fe, la arqueología ofrece motivos legítimos para asombro y para reflexión. Cuando se encuentran casas en el espesor de la muralla, cuando aparecen pilas de adobe caído hacia afuera, cuando hay capas de ceniza y depósitos de provisiones sellados por el colapso, la narración bíblica deja de ser una historia aislada en un libro antiguo y se convierte en un relato que dialoga con vestigios concretos. No como prueba inapelable de lo sobrenatural, sino como una red de datos que sostienen una trama, la de un pueblo que entró en tierra prometida, la de una mujer que apostó por la salvación,
la de murallas que no bastan para detener lo que sucede cuando se rompe la voluntad humana frente a la soberanía divina. Mientras lees esto, quizá te imagines el clamor de trompetas en la distancia, el eco de pasos que marchan en silencio, la tensión que crece hasta el clamor general. Esa escena, marchar, tocar cuernos, gritar, tiene un efecto dramático que no depende únicamente de la historicidad. Actúa como símbolo poderoso sobre lo que sucede cuando una comunidad obedece, cuando la esperanza se une a la obediencia. La arqueología puede decirnos qué materiales cayeron, en qué dirección y con qué signos de incendio. El relato nos habla de significado y propósito. Juntar ambas perspectivas no es un atajo apologético, sino un ejercicio honesto de lectura múltiple. Ahora, antes de que sigamos profundizando en la narrativa del asedio y en el detalle técnico de los hallazgos, los que podrían o no apuntar a una explicación sísmica, militar o divina, te invito a hacer algo sencillo. Suscríbete para no perderte este tipo de exploraciones históricas y bíblicas. Si te interesa descubrir cómo la historia y la fe dialogan en lugares donde la tierra guarda memoria, quédate. Lo que viene está lleno de detalles que te ayudarán a ver con nuevos ojos lo que esconden aquellas antiguas murallas. Retomando la secuencia, después del refugio de los espías en la casa de Rahab y de su compromiso con ellos, la narrativa de Josué entra en su fase pública y ritual. No se trata solo de sitiar o de asaltar una ciudad como otras. El asedio tiene una dimensión litúrgica. Los sacerdotes llevan el arca. La comunidad marcha en torno a la ciudad siguiendo un patrón que combina memoria y obediencia. 6 rondas, un día por ronda. El séptimo día, 7 vueltas, trompetas y un clamor colectivo. El muro cae tras el grito unificado. Es un relato que mezcla lo militar con lo cultural, lo histórico con lo teológico. Arqueológicamente podemos preguntar, ¿qué indicadores nos señalan una destrucción que podría derivarse de un asalto planificado y contundente? Hemos citado ya varios: muros colapsados hacia afuera, capas de ceniza, depósitos con grano sin tocar y secciones de puerta o de acceso que quedaron intactas bajo el nivel de destrucción. Además, hay indicios de cambios en la ocupación posterior, estratos que muestran abandono prolongado, capas en las que la ciudad no se rehizo inmediatamente, lo que sugiere un castigo o un desplazamiento poblacional. En el texto bíblico también se menciona una maldición pronunciada por Josué sobre quien reconstruyera Jericó, un pronunciamiento que, según la narración, tendría consecuencias futuras. Más tarde, las fuentes registran episodios posteriores en los que la ciudad fue reconstruida y sometida a reconfiguraciones urbanas. Todo esto forma parte de una historia larga y compleja. Algunas excavaciones han documentado asimismo cisternas y sistemas hidráulicos bien diseñados, lo que nos recuerda que Jericó no era una fortaleza improvisada, sino una localidad con planes de larga duración, almacenamiento, abastecimiento de agua, redes domésticas. Esa realidad cotidiana contrasta con la imagen de un asedio fulminante. Hay una vida normal que se suspende de modo brusco. En ese intersticio entre vida y catástrofe es donde la arqueología y la narrativa bíblica se rozan más intensamente. Sin embargo, y esto es crucial, los distintos especialistas no se ponen de acuerdo sobre el momento exacto ni sobre la naturaleza precisa de la destrucción que correspondería a la crónica de Josué. Kenyon insistió en una datación diferente a la que los partidarios de una cronología tradicional defienden. Garstang vio en su estratigrafía pruebas de un colapso compatible con la conquista. Nigro y otros han reivindicado interpretaciones que vuelven a acercar los datos a la secuencia bíblica en términos cronológicos. Además, la hipótesis sísmica plantea que un terremoto podría explicar el derrumbe masivo sin necesidad de atribuirlo exclusiva o directamente a un asalto humano. Ninguna de estas opciones es, por ahora, concluyente de manera universal. Lo que sí es concluyente es la existencia de una dinámica contundente, una destrucción que dejó huellas claras y materiales. Para un oyente de fe, estas piezas arqueológicas no buscan reemplazar la fe, sino alimentarla con concreción histórica. Para el estudioso secular, estos mismos materiales son fragmentos que deben integrarse con prudencia en modelos explicativos. Para todos, Jericó presenta una historia tangible: muros que se ensanchan, casas insertas en la defensa, cordeles que podrían señalar rescates, cenizas que narran incendios. Y entre esos escombros hay algo más que técnica. Hay decisiones humanas, rostros que tomaron partido, una mujer que arriesgó y familias que fueron marcadas por ese riesgo.
Es aquí, en este cruce entre la evidencia de piedra y la decisión moral humana, donde el relato muestra su más profunda ambición. No pretende solo relatar una victoria militar, quiere enseñarnos algo sobre confianza, alianza y consecuencias. Pero esa lectura teológica la dejaremos abiertos unos momentos más, porque antes de llegar a las lecciones que todo esto podría ofrecernos, es preciso revisar con más cuidado algunos de los hallazgos técnicos. ¿Cómo sabemos que los muros cayeron hacia afuera? ¿Qué nos dice la arqueología sobre las puertas de la ciudad? ¿Qué ocurre cuando una capa de ceniza está interpuesta entre la destrucción y la ocupación posterior? ¿En qué medida los hallazgos modernos confirman o replantean las crónicas antiguas? Esas son preguntas que debemos explorar con paciencia y con los ojos bien atentos a la evidencia. Comencemos entonces a desmenuzar, con calma, algunos de los vestigios más relevantes. La anatomía de las murallas de la Edad del Bronce, la ubicación de las habitaciones en su espesor, la distribución de los materiales de colapso, los depósitos de alimentos sellados y las trazas de fuego. Al hacerlo, procuraremos separar lo que los estratos dicen por sí mismos de lo que la fe interpreta, manteniendo la humildad frente a lo que aún no podemos afirmar con absoluta certeza. Sigamos entonces bajando al nivel de la tierra y de las piedras, observando con paciencia lo que cada estrato quiere contarnos. Cuando un arqueólogo enfrenta una sección de muralla, lo primero que hace es leer las huellas de construcción, la fundación, los rellenos, la superposición de materiales. En Jericó, esa lectura revela una lógica constructiva coherente con un sistema defensivo pensado para durar, una base de piedras bien colocadas que sostiene un cuerpo superior de adobes, entre ambas capas, cámaras que se prestan a vida doméstica o vigilancia. Ese espesor vivible no es una concesión accidental, permite a soldados o a vecinos habitar, mantener provisiones, vigilar la plaza sin salir de la protección del muro. Y es precisamente esa arquitectura la que hace verosímil la imagen bíblica de una casa en la muralla, no una casa pegada por azar, sino una unidad arquitectónica integrada al propio tejido defensivo. En varios cortes estratigráficos, los especialistas han descrito con detalle cómo quedan los adobes al colapsar. Los ladrillos, una vez secos y apilados, se fragmentan y se amontonan formando una pendiente blanda que se desplaza hacia afuera de la base pétrea. Ese patrón, repetido en varios sectores, explica lo que el relato bíblico pinta con una frase poderosa: las murallas cayeron hacia afuera. No es una metáfora literaria únicamente, es una observación técnica replicable en lugares donde una cubierta de adobe yace sobre una base sólida y allí sufre una destrucción súbita. Junto a ese colapso, la presencia de carbón y de capas de ceniza aporta una segunda dimensión: fuego, calor, combustión. Los materiales cerámicos muestran signos de haber estado sometidos a temperaturas elevadas. Las estructuras de madera presentan carbonización. Todo ello conforma una escena plausible de asalto violento o de incendio catastrófico. Hay además hallazgos que llaman la atención por su carácter de instantánea: jarras selladas, silos llenos y recipientes con grano que aparecen en contextos de destrucción. Esos depósitos, cuando se encuentran bajo un nivel de colapso que los sellan, hablan de una ciudad que fue sorprendida en su cotidianidad. La comida no fue saqueada, no fue transferida, quedó tal como la dejaron los habitantes. ¿Significa eso que la caída fue repentina y total? Es una interpretación razonable. Sin embargo, la arqueología exige cautela. Las jarras podrían pertenecer a familias que no tuvieron tiempo de actuar o a almacenes específicos, y distintos episodios de destrucción o abandono pueden generar combinaciones similares en los estratos. Un rasgo arquitectónico que ha emocionado a lectores y a estudiosos es la conservación parcial de una puerta o acceso que por razones prácticas no fue reconstruido hasta mucho después. Una puerta bloqueada por escombros o por sedimentos habla de ruptura del tejido urbano, una vía de entrada que queda inutilizada, un punto estratégico que pierde su función. Esa evidencia se liga con la idea bíblica de un sitio que tras su caída permanece largo tiempo deshabitado o con una ocupación reducida. En determinados estratos, la ciudad muestra abandono prolongado, lo que sugiere que lo sucedido no fue solo episodio bélico pasajero, sino un golpe cuyo efecto fue dejar la urbe fuera del circuito inmediato de reocupación. Al estudiar esas huellas, brota la pregunta clásica: ¿cuándo sucedió todo esto? Aquí se abre el campo más disputado. La cronología es un tejido complejo, hecho de hallazgos cerámicos, dataciones por radiocarbono, comparaciones tipológicas y correlaciones con otras secuencias regionales.
John Garstang, excavador en las décadas de 1920-1930, propuso una datación que muchos leyeron como coherente con una conquista en la Edad del Bronce final. Kathleen Kenyon, en los años 50, aplicó métodos estratigráficos más refinados y planteó una fecha distinta para los niveles de destrucción que ella consideró más antiguos o desconectados de la cronología tradicional. En las últimas décadas, investigadores como Brian G. Wood han defendido lecturas que reafirman la posibilidad de coincidir con la cronología bíblica tradicional, mientras que excavaciones y análisis liderados por Lorenzo Nigro y otros han traído nuevas piezas al rompecabezas. Titus Kennedy y especialistas en arqueosismología han añadido otra hipótesis, que un terremoto pudo contribuir a un derrumbe masivo, explicando la física de la caída. ¿Qué nos enseña este choque de interpretaciones? Primero, que la evidencia se presta a distintas reconstrucciones según las herramientas y las preguntas que cada escuela priorice. Segundo, que la arqueología no ofrece una fecha cerrada mediante una sola línea argumental, sino un mapa de posibilidades donde la prudencia es la regla. Y tercero, que aún con debates, hay coincidencias materiales, arquitectura, colapso exterior, ceniza, provisiones selladas, que piden ser integradas en alguna narrativa explicativa, sea esta un asalto militar, un terremoto con incendio o la combinación de varias causas. ¿Significa todo esto que la arqueología prueba el milagro tal como lo relata el texto? No, esa sería una lectura apresurada. Lo responsable es reconocer la validez de los datos materiales y al mismo tiempo respetar los límites del método científico. La arqueología puede reconstruir procesos, fechas probables y secuencias de ocupación, pero la evaluación última sobre la intervención directa de lo divino escapa a su competencia. No obstante, para la persona de fe, la convergencia de datos bien articulados con detalles narrativos, la casa en el muro, la caída hacia afuera, la señal que salva a una familia, no es irrelevante. Ofrece una resonancia que alimenta la lectura creyente sin suplantar la investigación histórica. Del análisis técnico salta entonces una lectura humana que no admite frialdad, la decisión moral de un individuo frente a la llegada de lo inesperado. Rahab no es en este relato un actor marginal. Su figura atraviesa la narración como una ruptura de expectativas, una mujer extranjera, inserta en la ciudad fortificada, que elige proteger a desconocidos por una convicción que podríamos llamar temor de Dios, intuición de qué bando merece confianza, o simple misericordia hacia quienes le pidieron ayuda. La Escritura la coloca en un lugar de redención cuando dice que pidió misericordia para su casa y recibió promesa de salvación. En Hebreos 11:31 se la menciona bajo el título de fe. Por la fe, Rahab la ramera no pereció con los desobedientes. Hebreos 11:31. Y en el Evangelio de Mateo, su nombre aparece en la genealogía de Jesús. Mateo 1:5. Una inclusión sorprendente y significativa. La historia de una mujer, su decisión y su descendencia entran en el hilo que conduce a la promesa cumplida. Esa intriga moral revela que lo que las murallas esconden no es solo piedra y fuego, sino también posibilidades de alianza y de transformación. Desde el punto de vista teológico, podemos extraer, con mesura y sin grandes generalizaciones, 3 lecciones que nacen de este cruce entre estratos y escritura. La primera lección es acerca de la fragilidad de las seguridades humanas. Las murallas y lo que ellas simbolizan, poder, autosuficiencia, confianza en recursos propios, pueden ser monumentos nobles y necesarios, pero la historia y la arqueología nos recuerdan que ninguna defensa es absoluta. La soberbia que confía en muros y en fortificaciones materiales olvida la contingencia de la historia. Josué 1:9, que exhorta a ser fuerte y valiente porque Dios está con su pueblo, no promete una vida libre de amenazas, sino una presencia que redefine la seguridad. La muralla entonces se convierte en parábola, protege pero no garantiza. Ese reconocimiento no es pesimismo, sino una llamada a reubicar la confianza. La segunda lección es la del valor sorprendente de la fe humilde. Rahab no era una estratega militar ni una líder política, era una mujer cuya fe concreta la llevó a una acción que salvaría a su familia y la inscribiría en la historia de la salvación. Su gesto nos recuerda que a veces la fidelidad se expresa en decisiones pequeñas y arriesgadas. Acoger, proteger, apostar a la promesa, cuando el sentido común aconseja quedarse al margen. La historia nos desafía a preguntarnos, ¿de qué lado estamos cuando la historia exige un riesgo moral?
La fe de Rahab nos enseña que Dios puede obrar a través de quienes no son los más esperados. La tercera lección es la firmeza de la promesa divina. A través de Abraham y su descendencia, la Escritura traza una línea de promesa que se cumple en diversos momentos históricos. La toma de Jericó, en el relato bíblico, se presenta como parte de ese cumplimiento. La tierra prometida que se abre paso, la palabra que se verifica en historia concreta. Para la comunidad creyente, esa fidelidad divina es un consuelo que no anula la responsabilidad humana, antes bien, la invita a alinearse con lo que Dios propone. Estas lecciones no constituyen fórmulas mágicas, no prometen prosperidad automática ni protegen de tragedias. Más bien funcionan como lentes interpretativas que nos permiten releer nuestra propia vida a la luz de aquella trama antigua. Y aquí surge la pregunta indispensable. ¿Qué murallas estás defendiendo hoy? Puede que no sean piedras, pueden ser costumbres, un orgullo que impide pedir perdón, una seguridad económica o una reputación que creemos inamovible. Muchas veces las murallas más firmes son invisibles y nos aíslan tanto o más que un foso alrededor de una ciudad. Cuando pensamos en derribar murallas personales, conviene hacerlo con honestidad y con pasos concretos. El relato de Rahab no es un manual paso a paso, pero sí ofrece pistas de práctica espiritual. Ver la realidad, reconocer al otro como imagen de Dios, actuar en favor de la vida y arriesgar algo por una causa mayor. Para una comunidad de fe, esa praxis se traduce en gestos sencillos: reconciliación, hospitalidad, defensa de los vulnerables, elección de la verdad sobre la conveniencia. Derribar murallas internas exige valentía, pero también la certeza de que una muralla caída no siempre significa vulnerabilidad total. A veces significa apertura hacia una vida más auténtica. Hay una dimensión más que la historia y la arqueología nos recuerdan. Las consecuencias de las acciones humanas son reales y a menudo prolongadas. La maldición que, según el relato, Josué pronunció sobre quien intentara reedificar Jericó, habla del peso simbólico de ciertas acciones. La reconstrucción posterior y la reocupación histórica muestran cómo el tiempo repara y reconfigura. En la experiencia personal, las decisiones generan efectos que atraviesan generaciones, para bien o para mal. Por eso la llamada moral de la narrativa no es meramente sentimental, es práctica y de largo alcance. Al mirar el lugar mismo hoy, al contemplar los restos excavados y las fotografías en blanco y negro de campamentos arqueológicos, uno se siente interpelado. Las capas de tierra guardan memoria. Las piedras que yacen como testigos parecen preguntar: ¿qué elegirás cuando tu propia seguridad se ponga a prueba? La arqueología, en su modestia científica, nos da datos. La fe, en su hondura, nos da sentido. Juntas, nos invitan a una respuesta que implica tanto conocimiento como transformación del corazón. Si te has preguntado alguna vez por la relación entre historia y fe, Jericó ofrece un terreno privilegiado para practicar la humildad intelectual. Es un lugar donde se puede celebrar el dato sin reducir la experiencia religiosa a su evidencia física, y donde se puede vivir la fe sin ignorar la validez del estudio serio. No necesitamos forzar una síntesis dogmática que niegue las dudas, podemos sostener la incertidumbre con la confianza de que la verdad no teme el examen. Entonces, ¿qué esconden realmente las murallas de Jericó? Literalmente, guardan cámaras habitadas y estructuras defensivas, columnas de adobe y zócalos de piedra. En su colapso, muestran signos de incendio y depósitos de provisiones inacabadas. Históricamente, esconden episodios de destrucción, abandono y reconstrucción. Arqueológicamente, plantean un nudo de interpretaciones que aún se debaten. Espiritualmente, esconden una lección potente, que la verdadera seguridad no está en las piedras, sino en la fidelidad, que la redención puede brotar de quienes menos esperamos, y que las promesas divinas trazan un horizonte más amplio que nuestras estrategias humanas. Para terminar, te propongo un gesto práctico. Identifica una muralla en tu vida. ¿Es orgullo, dependencia de bienes, relaciones rotas, miedo al compromiso? Escríbelo, ora por ello o compártelo con alguien de confianza. Rahab no esperaba convertirse en símbolo de fe. Su nombre llegó hasta nosotros porque eligió actuar. Tu elección de hoy puede iniciar una cadena que transformará no solo tu historia personal, sino también la de quienes te rodean.
Si esta exploración te ha interesado, cuéntame en los comentarios qué muralla necesitas derribar hoy. Comparte tu reflexión con honestidad, quizá tu testimonio anime a otros. Y si quieres seguir profundizando, te invito a ver nuestro vídeo sobre arqueología y la narrativa de la Biblia, cómo leer los estratos, donde examinamos otros sitios y métodos que ayudan a dialogar entre fe e historia. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que la historia de Jericó te recuerde que las murallas pueden caer, pero que en el derrumbe también pueden abrirse caminos de misericordia y esperanza.